Escrito de David Franklin Noble. La religión de la tecnología. La divinidad del hombre y el espíritu de invención. Primera parte. Tecnología y trascendencia. Capítulo 5. Virtuosos celestiales. A pesar de que los anhelos utópicos permanecieron incumplidos, los puritanos baconianos establecieron el terreno ideológico para la llamada revolución científica del siglo XVII. Su visión utilitaria y su mentalidad milenarista proporcionó el perfil formativo para el entorno de la ciencia moderna. Al igual que Bacon, los fundadores de las nuevas academias científicas tendían a ver la ciencia como tecnología, como una empresa tecnológica inextricablemente basada en el método y los objetivos de las ciencias útiles. Su trabajo también se inspiraba en un espíritu apocalíptico que abrazaba la promesa de que el hombre caído recobraría la gracia edénica y restauraría el dominio sobre la naturaleza. Al ir incrementando su confianza en esta atrevida empresa, llevaron también sus expectativas a cotas más elevadas. Quizá por primera vez empezaron a desplegar su imaginación más allá de la simple recuperación de lo perdido y pensaron en algo más, en algo nuevo, más allá del conocimiento de Adán y dirigido a la totalidad del conocimiento divino, más allá de la restauración de la creación original y hacia la formación de una nueva creación. La división institucional y cultural que en torno del siglo XIX trajo la separación de la ciencia respecto de la tecnología todavía no se había desarrollado en el momento en que se formaron las primeras instituciones permanentes dedicadas a la ciencia. Los pioneros de las academias científicas emergentes estaban completamente imbuidos por el espíritu baconiano de la utilidad. La primera de estas academias, la italiana Accademia dei Lincei, formada en 1603, clausurada en 1630 y reabierta en 1660 con el objetivo expreso de mejorar el conocimiento de las cosas naturales y de todas las artes sutiles, manufacturas y prácticas mecánicas, motores e invenciones por experimentación. La Royal Society de Londres fue fundada ese mismo año con expectativas similares. Esta orientación ya era muy evidente en los esfuerzos de diversos círculos científicos que con el tiempo se fusionarían para formar la Royal Society, así como en las visiones de sus líderes que se convirtieron en los fundadores de la sociedad. El llamado Invisible College, con Robert Boyle como figura central, llevaba a cabo investigaciones en los campos de la metalurgia, la agricultura y la agrimensura, en gran parte para obtener beneficios de las plantaciones irlandesas. Inspirado en estos esfuerzos, Boyle escribió su tratado sobre Usefulness of Nature Philosophy, en el que enfatizaba el valor para los filósofos naturales de un conocimiento metodológico real de la naturaleza, a través de una implicación en investigaciones prácticas, e inversamente la utilidad última de la filosofía natural para el desarrollo de preocupaciones prácticas tales como la navegación, la ganadería, el curtido, el tinte, la fabricación de cerveza, el vaciado de los metales, los productos farmacéuticos y la guerra. El Oxford Club, con John Wilkins como figura central, también dio prioridad a las investigaciones prácticas. El propio Wilkins escribió un tratado sobre la importancia de la filosofía natural para la ganadería y fue inventor de mecanicismos. El círculo científico asociado con el Gresham College también estaba dedicado a los fines prácticos y se centraba principalmente en métodos de navegación para mercaderes y marineros. John Evelyn, el hombre que primero propuso a Robert Boyle la formación de la Royal Society, describió posteriormente este objetivo como una simple mejora del conocimiento práctico y experimental. El resto de los fundadores originarios compartía este punto de vista básico. Entre ellos se incluían el propio Wilkins, William Beatty, inventor autodidacta y director del Downsurrey en Irlanda, Christopher Wren, prolífico inventor y arquitecto, y Henry Oldenburg, el secretario de la sociedad durante mucho tiempo y yerno de John Dewey.
Existía también una fuerte conexión entre los pioneros científicos y los inicios de la empresa capitalista. La familia de Evelyn poseía el monopolio del salitre. El padre de Boyle tenía intereses en la industria del hierro en Irlanda. Beatty era hijo de un tejedor y tintonero de Romsey, con intereses empresariales propios. Otros de los primeros miembros de la Royal Society estaban relacionados con industrias como el tabaco, la destilería y el comercio. Las funciones reales de la Royal Society reflejaban estos intereses. Entre los primeros comités permanentes de la sociedad se encontraban las secciones de mecánica, astronomía y óptica, anatomía, química y cirugía, además de un comité dedicado a la historia de los oficios. Los primeros investigadores se centraron en los problemas prácticos de la navegación, brújulas, mapas marítimos, hidrografía, determinación de la longitud y la latitud, fases de la marea, construcción de embarcaciones, hidrodinámica, de la minería, métodos de extracción de los minerales, bombas de agua y estudios de la presión atmosférica, ventilación de las minas y compresión del aire, metalurgia, militares, vaciado del hierro, pólvora, trayectoria y velocidad de proyectiles, estudios de retroceso y alcance de las armas, compresión y expansión de gases, fuerza, durabilidad y elasticidad de los metales, textiles, manufactura de la lana, tinte, fabricación de la seda, fabricación de sombreros, molinos de agua, molinos de viento y otras maquinarias de ahorro de trabajo. Como subraya Lewis Mumford, de esta manera, el énfasis baconiano en las aplicaciones utilitarias de la ciencia estaban presentes desde el principio. A pesar de preconizar la indiferencia, la neutralidad, el aislamiento para el estudio y la intrascendencia teórica, prácticamente la totalidad de los científicos ingleses o promotores de la ciencia más importantes del siglo XVII, desde Robert Boyle a Isaac Newton, creían en la llegada del milenio. Y en el centro de esta expectativa milenarista y de la dedicación ascética al aprendizaje que engendró, se encontraba ahora una esperanza perdurable de la recuperación del conocimiento adánico perdido con la caída. En la época de su juventud que pasó en Ginebra, Boyle asistió a una fuerte tormenta que identificó con el fin del mundo descrito en el Apocalipsis. Bajo el azote de la tormenta, juró que si era perdonado, llevaría una vida piadosa y casta. Y así fue. Boyle mantuvo aquella promesa. Para Boyle, a quien normalmente se identifica como el padre de la ciencia y de la química modernas, la investigación empírica era una forma de ciencia espiritual y el saber era a la vez una forma de culto y una anticipación de la resurrección milenarista. En su Usefulness of Nature Philosophy, Boyle explícitamente pedía una renovación del conocimiento adánico como anticipación de la recuperación milenarista de la perfección. Como escribió Boyle, con la gran renovación del mundo y con el futuro estado de las cosas, estas criaturas corpóreas que entonces se harán cognoscibles probablemente serán conocidas mejor que por aquellos que han hecho el mejor uso de su conocimiento previo. Y entonces la consecución de un grado elevado de conocimiento, que aquí era tan difícil, podrá ser, para la mente ilustrada y ampliada, tan sencillo como satisfactorio. Boyle añadió: para aquellos virtuosos que están asustados de abandonar este mundo, principalmente porque temen perder el preciado conocimiento filosófico que tienen sobre aquel, primero se podría representar que al igual que nuestras facultades se ampliaran y elevaran en el futuro bendito, también será posible el conocimiento de todas las cosas que lo merezcan y puedan contribuir a nuestra felicidad en este nuevo estado. Avanzada ya su vida en un tratado titulado Algunas consideraciones físico-teológicas acerca de la posibilidad de la resurrección, tenía como el objetivo explicar la resurrección en términos de procesos de transmutación química. Los líderes fundamentales de la Royal Society mantenían visiones similares. John Wilkins percibía el avance del conocimiento científico como un medio para la recuperación de la humanidad de la caída y en su libro sobre
The Beauty of Providence, expresó el tema milenarista que la historia inevitablemente resolvería con la mayor serenidad. De la misma forma, Robert Hooke declaró que el propósito específico de la Royal Society era procurar la recuperación de aquellas artes e invenciones reconocidas mientras permanecen perdidas, y escribió su propia continuación de la Nueva Atlántida de Bacon, en la que preveía una consolidación futura del liderazgo religioso, científico y político en las manos de la oligarquía salomónica, cuyo gobierno en la tierra correspondería al gobierno del universo por parte de Dios. Thomas Sprat creía que el conocimiento de la filosofía natural era un fundamento excelente para establecer la redención del hombre. Hacia el final de su vida, John Evelyn escribió un tratado, Concerning the Millennium for the Countess of Clarendon, que revelaba sobre su propia creencia ferviente en la proximidad del Apocalipsis. Quizá sea Joseph Glanville, miembro fundador y propagandista de cabecera de la Royal Society, quien proporcionó la expresión más completa de esta mentalidad milenarista en la formación de la ciencia moderna, con su famoso tratado en defensa de la nueva ciencia, The Vanity of Dogmatism. A la manera de muchos de sus antecesores de los siglos anteriores, Glanville inició su libro con un capítulo titulado What the Man Was, en el que describía los poderes adánicos originales que el hombre perdió con la caída. Como Glanville recordaba a sus lectores, en la actualidad no nos parecemos a la criatura que fuimos, y no solo hemos perdido la imagen de nuestro Creador, sino también nuestra propia imagen. Escribió, todos los poderes y facultades de esta copia de la divinidad, esta medalla de Dios, eran tan perfectos como la belleza y la armonía en la idea. Los sentidos, las ventanas del alma, no tenían mancha u opacidad alguna. Adán no necesitaba lentes. La agudeza de su óptica natural le mostraba la mayor parte de la magnificencia y el coraje celestial sin el telescopio del Galileo. Sus ojos desnudos podían alcanzar el nivel del mundo, igual al que nosotros alcanzamos con todas las ventajas de las artes. Su conocimiento estaba totalmente construido sobre la certeza, una percepción improvisada de sus facultades generales e infalibles. Las causas que para nosotros se encuentran ocultas en la noche y en la oscuridad eran todo sol para él. De este modo, el hombre no conocía pecado alguno, ni ignoraba el resto de las cosas. Glanville argumentó que estos eran los atributos originales de la humanidad, que los hijos de Adán podían renovar todavía sus antiguos yoes mediante un desarrollo piadoso y humilde del conocimiento. Como escribió Glanville, el que busca la perfección debe buscar más allá de lo empírico. Está reservado para la gloria, sin menoscabo de la filosofía, que no nos puede definir ni configurarnos con la perfección de la imagen de nuestro Creador, pese a que la contemplación de Dios y de la naturaleza planteadas por la filosofía nos hacen conocedores, amplían y ennoblecen el espíritu, y lo elevan infinitamente por encima de un nivel ordinario. Mientras solo conversemos con la tierra, somos como ella, es decir, distintos a nosotros mismos. Sin embargo, cuando nos vinculamos a entretenimientos más refinados e intelectuales, somos algo más. Entonces esta estrecha circunferencia de la carne nos habla. Por consiguiente, Glanville suponía que los grandes filósofos naturales, como los espirituales joaquinitas del tercer periodo, ya habían dado un paso más allá de los meros mortales y se habían aproximado a la semejanza divina original. A partir de la revisión de estos grandes sabios, a mi parecer, puedo fácilmente opinar que los hombres pueden diferir de los hombres tanto como los ángeles difieren de las almas sin cuerpo. Identificó a Descartes, Gassendi, Galileo, Bra y Harvey, entre otros, como aquellos virtuosos generosos que moran en una región más elevada que el resto de los mortales. Habiendo recuperado parcialmente la imagen de omnipresencia, estas almas mercúreas, a las que únicamente se les permitió estar en la tierra para mostrar al mundo su locura al admirarla, poseen placeres
que el ser anterior a la inmortalidad se parecen, salvando las distancias, a las dichas previas. De esta manera, si los fundadores de la ciencia moderna se hacían eco del ya tradicional tema de la recuperación de la perfección adánica anterior a la caída, la semejanza de la humanidad con la imagen de Dios, con el desarrollo del conocimiento y de las artes también insinuaron, con un orgullo que creció mucho más que la humanidad, con sus objetivos grandilocuentes, la consecución de una comprensión verdaderamente divina de la creación, no sólo en su mero reflejo adánico, y la prolongación humana, y en consecuencia el logro del proyecto divino de la creación, como pensaba Milton. Al recuperar un conocimiento verdadero de Dios, el hombre podría aprender no sólo a amarlo y a imitarlo, sino también a ser como él. Como Bacon, los científicos del siglo XVII creían firmemente en la unión de la teoría y la práctica. Al destacar la utilidad y el conocimiento del oficio, además de hacer hincapié en lo empírico y experimental, insistían en el hecho de que las artes útiles no eran solamente el fin práctico del conocimiento científico, sino también el medio específico para su consecución. Si cierta comprensión de la naturaleza tenía sentido para el uso práctico, entonces situar un sentido práctico en la naturaleza era también la vía más segura para alcanzar dicha comprensión. En el curso de sus tareas, el artesano ganaba no sólo una comprensión del funcionamiento de diversos mecanismos, sino que quizá lograba también cierto sentido de por qué funcionaban. Esto es, una comprensión de la naturaleza. Por otra parte, esta comprensión permanecía fragmentaria e indirecta, siendo un mero subproducto del arte. En su búsqueda por un conocimiento más completo, los científicos perseguían una conexión más directa con la naturaleza. Este esfuerzo inspiró una nueva prolongación de lo que Amon Funkenstein ha descrito como la teoría constructiva del conocimiento. A partir de Bacon, el conocimiento llegó a ser visto cada vez más como un proceso constructivo, el resultado activo de crear o hacer algo, en lugar de un mero proceso receptivo, el resultado pasivo de la sensibilidad, la reflexión o la iluminación. Desde esta perspectiva, el verdadero conocimiento de algo pertenecía exclusivamente a su creador. El conocimiento seguro del artesano sobre su artefacto era el resultado de haberlo hecho. En este momento, esta teoría del conocimiento se extiende al conocimiento de la naturaleza. Un conocimiento verdadero de la naturaleza solo se podía obtener a través del reconocimiento, primero, de haber sido creada, de su existencia como creación, y segundo, a través de la comprensión de cómo había sido hecha, que correspondía a la perspectiva privilegiada de su creador. El universo se debe conocer por el arte con el que fue creado, escribió Glenville. Mediante la búsqueda de este conocimiento de la naturaleza, el trabajo inmutable del arquitecto omnisciente, como lo describió piadosamente Boyle, los científicos plantearon al Padre la ambición adánica de pasar de la imagen de Dios a la mente de Dios. Tratar de conocer la mente de Dios al descifrar científicamente el diseño divino que hay detrás de la naturaleza, lo que en este momento se veía como un mecanismo creado por Dios, implicaba una identificación mayor con él que la simple recuperación de la semejanza con la imagen divina de Adán. Como cuenta Amos Funkenstein, la interpretación mecánica de la naturaleza podía llevar fácilmente a la presunción de que nuestro conocimiento sobre la creación del universo es a la manera del Creador, y esta presunción amenazaba con erosionar la barrera que separa el conocimiento humano y el divino. Los científicos mecanicistas se distanciaban cada vez más de las tradiciones populares animistas y de la filosofía alquimista y hermética que asumía una presencia divina en la naturaleza y distinguía y separaba a Dios de la creación. Insistieron en una deidad trascendente en lugar de una deidad inmanente, que a pesar de operar estrictamente de acuerdo con las leyes presentes, siempre operaba desde fuera de ellas. Al aspirar a esta perspectiva trascendente, los científicos llegaron a concebir el conocer desde fuera de la naturaleza como algo impersonal, distante, universal, abstracto y puro, y tipificado por las matemáticas. En pocas palabras, la comprensión científica no solamente se hizo adámica, sino divina.
Quizás esta nueva actitud fue más evidente en la obra de Boyle y Newton. A pesar de que estos dos hombres permanecían anclados en la filosofía alquimista y hermética y que se adhirieron en privado, aunque de forma ambigua, a la apreciación espiritual de la naturaleza, también encarnaron el ideal del conocedor trascendente en la búsqueda del Dios trascendente. Boyle aprendió hebreo y otras lenguas antiguas con el fin de leer las palabras de Dios en su expresión original. Del mismo modo, como científico natural, ahondó directamente en la obra de Dios, en la original, en un esfuerzo igualmente devoto de aproximarse más a su Creador. Como escribió Boyle, es la gloria y la prerrogativa del hombre que Dios está encantado de crearlo no según la imagen del mundo, sino según su propia imagen. De esta forma, insistió en que la humanidad debía verse a sí misma propiedad de Dios. Boyle creía que esta relación privilegiada con Dios estaba especialmente encarnada en el científico, nacido como sacerdote de la naturaleza, cuya búsqueda media entre Dios y la creación. Estaba convencido de que, debido a su gran conocimiento y devoción, en el milenio los científicos virtuosos finalmente tendrían un conocimiento mucho mayor al que Adán pudo tener del maravilloso universo de Dios. A pesar de que Boyle no dudaba en identificarse como el verdadero modelo del santo virtuoso, y ciertamente así lo veían muchos de sus acólitos, el nuevo ideal trascendente se cumplió de forma más completa en la figura de Isaac Newton. Austero, ascético y distante, Newton dedicó su vida entera a la interpretación de la profecía, produciendo 4 comentarios separados sobre Daniel y la revelación. A la manera joaquinita, creía que podía probar, punto por punto, que todo lo que se predecía en los libros proféticos y la historia narrada había sido perfecto. En un tratado sobre el fin del mundo, The End of the World, Day of Judgment and World to Come, especulaba sobre cómo sería el milenio y el reino de los cielos, mientras que privadamente calculaba el tiempo de la segunda llegada. Nacido en el día de Navidad, se creía a sí mismo Mesías y profeta, un estatuto concedido por los adventistas del séptimo día, y escribió que los hijos de la resurrección tendrán cuerpos como los de Cristo, y estaba más que convencido de que él estaría entre ellos. Mientras Boyle inició su carrera destacando la utilidad de la filosofía natural experimental para más tarde argumentar que el estudio paciente probablemente iba a posibilitar al hombre recuperar una parte mucho más grande de su patrimonio que estaba dirigida a una utilidad inmediata. Newton, desde el principio, mostró una indiferencia soberana hacia los usos prácticos de la ciencia. A lo largo de su vida, sus esfuerzos científicos para discernir las leyes operativas de la naturaleza se dirigían casi de forma exclusiva al conocimiento de Dios. Las creencias religiosas de Newton lo animaron a perseguir la eficacia divina en cada aspecto del orden material. En consecuencia, para Newton, desvelar la lógica oculta del universo era comprender y en este sentido identificarse con la mente del Creador. De esta manera, como científico con presiones divinas, Newton ya había empezado su ascensión. Además, según su mentor, Henry Moore, Newton parecía imaginarse a sí mismo elevándose a través de los cielos que estaban repletos de compañeros santos en tropel. Para la mentalidad profundamente científica de la ciencia moderna, con Boyle y Newton, y también Galileo a la cabeza, las concepciones parejas de la trascendencia divina del Creador como hacedor y de la trascendencia del hombre como conocedor se reforzaban mutuamente. En lo sucesivo se iba a comprender la naturaleza por la forma en que se había hecho, lo que requería del científico una postura y una perspectiva similar a la de Dios. Sin embargo, el conocimiento divino de la creación no lo era todo. Algunos apuntaban incluso más alto, buscando no solo conocer la creación en su modo de hacer, sino también hacer, es decir, participar realmente en la creación y, por consiguiente, conocerla de primera mano. En el siglo XVI, los inventores y los mecánicos invocaron cada vez más la imagen de Dios como artesano y arquitecto con el fin de que la analogía llevase el prestigio a sus propias actividades.
en sus artes humildes, imitaban a Dios y en consecuencia reflejaban su gloria. En el siglo XVII, los científicos empezaron a llevar esta analogía artesanal entre las obras del hombre y las de Dios algo más allá, hacia una identidad real entre ellos. De nuevo, como había escrito Milton, se esforzaron para conocer a Dios, no solo para amarlo e imitarlo, sino también para ser como Él. La idea de la participación del hombre en la creación presuponía la creencia de que la creación no había finalizado todavía. Esta noción estaba enraizada en la creencia bíblica de una nueva creación, la expectativa basada en la llegada prometida de un segundo Adán, Cristo, de la redención del hombre, el fin de un mundo caído y el amanecer de un cielo y una tierra nuevos. Esta situación, Dios no era únicamente un creador, sino también un recreador, reelaborando su trabajo para corregir la corrupción que el hombre había llevado a cabo. En el esquema milenarista joaquinita, el hombre se convertía a través de la historia en un participante de su propia redención y en consecuencia participaba también en la reconstrucción de la creación a través de sus esfuerzos morales. Dios completaba la obra. De este modo, las acciones humanas se veían como la expresión de los propósitos divinos a través de la acción humana, se percibían como anticipaciones de una nueva creación, en cumplimiento de un plan providencial para el universo. Para los reformistas milenaristas del siglo XVII, el avance del conocimiento y la mirada del desarrollos materiales contribuyeron a la formalización de la primera creación y constituyeron un progreso hacia la nueva creación. A finales del siglo, los científicos milenaristas llegaron también a percibir la utilidad de sus propios diseños y artilugios como prolongaciones o ampliaciones, incluso mejoras de la creación original. Una segunda naturaleza, como así era, el complemento humano, aunque divinamente dirigido a la creación. Y estos grandes descubrimientos que Dios había hecho en tiempos lejanos, como John Beale, decano de la Royal Society, le escribió a Boyle, podrían otorgarnos muchos motivos de gran esperanza si Dios se diera prisa en finalizar alguna obra en otra gloriosa muestra de su luz, como sería adecuado para este mundo. En un espíritu parecido, el teólogo de la Restauración, John Edwards, se preguntaba, ¿quién no ve en las filosofías naturales y mecánicas y en todas las clases de matemáticas las vastas mejoras con las que en estos últimos tiempos hemos sido bendecidos? ¿Debe la divinidad, que es el arte más grande entre las artes, permanecer sin mejoras? Vemos que el conocimiento y el aprendizaje divino han continuado creciendo y a pesar de la sensatez alcanzada, aquellas no han llegado a la totalidad y, de este modo, de ello debemos concluir que deberán haber más y mayores ampliaciones en las épocas sucesivas, antes de la conclusión de todas las cosas. En la inspirada imaginación de la época, la contribución del hombre a la creación dominaba cada vez más ampliamente su visión del mundo. A pesar de las advertencias sobre la necesidad de humildad y a pesar del reconocimiento devoto del propósito divino de su obra, los científicos sutilmente, aunque de forma constante, empezaron a asumir el manto del Creador con pleno derecho a modo de dioses. Francis Bacon, por ejemplo, había insistido en que la misión del hombre de rehacer el mundo estaba en la realidad, aunque los pasos del Creador estaban impresos en sus criaturas. De esta forma declaró que Dios nos prohíbe que anunciemos el sueño de nuestra propia imaginación sobre el diseño del mundo. Sin embargo, al final de su vida, en su Nueva Atlántida, pronosticó que los hombres algún día crearían especies nuevas y que se convertirían en dioses. La meta final no declarada de la ciencia moderna, como plantea Lewis Mumford. También Boyle insistió en que Dios tenía una mano puesta en todos los logros humanos, al dirigirlos a las pautas felices y plenas que la técnica común y la industria pueden de esta forma mejorar. Aunque también se insinuó que los nuevos poderes divinos iban más allá de los que fueron otorgados a Adán. Y es con toda seguridad un gran honor que el Creador indulgente conceda a los naturalistas, a pesar de no darles el poder de producir un átomo de materia, el poder de introducir tanta multiplicidad de formas, y producir estos cambios entre las criaturas, que, si en la actualidad Adán estuviese vivo,
y tuviese que examinar esta gran variedad de producciones del hombre que se encuentra en los talleres de los artificieros, en los laboratorios de los químicos y otros almacenes de arte, estaría admirado de ver un mundo nuevo, como el que en su día fue, y el conjunto de las cosas que se han añadido a las criaturas primitivas a través de la industria posterior a él. En esta visión, la caída parecía prácticamente una bendición camuflada, en la que los esfuerzos que el hombre caído había necesitado no solo empezaban a recuperar lo perdido, sino que en realidad empezaban a superar su legado original. De hecho, quizás incluso habían logrado los poderes divinos que se le habían denegado a Adán.